Una cálida bienvenida a todos los oyentes de este nuevo podcast. Somos unos estudiantes de filosofía y ciencias sociales que nos pusimos la tarea de parcharnos a hablar de la política, la cultura, la economía y la sociedad colombiana. Párele bolas a esto que es interesante, escúchenos un rato, tómese su café, su pola o su agüita. Analice lo que preguntamos y pregúntenos también, porque de esa manera se empieza a ser crítico de la sociedad. Esto es Café y Carreta. Un saludo a todas las parceras y parceros que nos escuchan en este nuevo podcast. Espero que estén bien animados para el episodio que traemos hoy, porque va a estar carnudo. Bueno, y mi hermano Will, ¿cómo vamos? Parce, no, muy bien, dándole. Un saludo también a la audiencia, ojalá estén muy bien, ya en Semana Santa. Espero que todo el mundo esté bien juicioso, que los creyentes saquen su tiempo para orar. Los que no, pues se van de vacaciones y pues que disfruten. Y los que siguen trabajando, un cálido abrazo. Recuerden que del camello también pueden escucharnos, Café y Carreta. Así se les va a hacer más fácil trabajar en días feriados. Que vaya, los que siguen laborando, pero los parceros de Café y Carreta les mandamos los mejores deseos y que puedan hacer su trabajo con mucho amor y fortaleza. Tómese un café y relájese un rato. Esto va a estar agradable. Además, hoy traemos unos poemas muy bellos que ojalá los recuerden para toda la vida. Vamos con los poemas entonces, para lo que no hay pereza, ¿sí o qué? ¿Cuántos hay para hoy? Pues Cami, 2, 3, ¿cuántos? Quiero compartirles muchos porque el tema de hoy lo amerita, pero sé que el tiempo es corto, entonces solo les daré 2, lastimosamente. Ojalá se pongan a buscar este tipo de poesía que traemos el día de hoy y nos cuenten cómo les parece, que es distinta a la que hemos traído anteriormente. Listo, mis hermanos de Café y Carreta. El primer poema es de Leopoldo Sédar Senghor y está titulado Querido hombre blanco. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando estoy al sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. En tanto que tú, hombre blanco, cuando tú naciste eras rosa, cuando creciste eras blanco, cuando te pones al sol eres rojo, cuando tienes frío eres azul, cuando tienes miedo te pones verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Así pues, de nosotros dos, ¿quién es el hombre de color? Bueno, familia de Café y Carreta, ¿quién será ese hombre de color? Ahí les dejo la duda. ¿Quién de los dos? Bueno, el segundo poema es de Maya Angelou y está titulado Y aún así me levanto. Tú puedes escribirme la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como polvo, me levanto. Mi descaro te molesta, porque estás ahí quieto, apesadumbrado, porque camino, como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa, como lunas y como soles, como la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Así yo me levanto. Me quieres ver destrozada, cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. Mi arrogancia te ofende, no lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, me levanto. Mi sensualidad te molesta, surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de vergüenza de la historia yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor yo me levanto. Yo soy negro océano, amplio e inquieto, manando,
me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravilloso claro, me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el dueño y mi esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Parce, sí, estos poemas de hoy me parecen una expresión de resistencia frente a las injusticias que han sufrido aquellos que constantemente han sido menospreciados en la historia narrada por los supuestos vencedores. Hace falta cuestionarlos acerca de una multitud de hechos que fueron invisibilizados o mal contados. Esto ha provocado que nuestra impresión frente a algunos personajes, acontecimientos y comunidades no sea la correcta. Por eso siempre es importante tener en cuenta la narrativa de ambos bandos, no tragar enteros, ser críticos, ¿cierto? Es necesario romper con paradigmas instaurados a partir de malas interpretaciones de nuestra historia, la historia de la humanidad. Bueno, Milo, contanos generalidades acerca de los escritores, como para aprender otro poquito. Bueno, mi gente de Café y Carreta, el primero, que fue Querido Hombre Blanco, es de Leopoldo Sédar Senghor, como lo dije. Nacido en Joal, Senegal, el 9 de octubre de 1906 y muere en Bersón el 20 de diciembre de 2001. Fue un poeta y político senegalés que llegó a la jefatura del Estado Senegal. Además fue catedrático de gramática, ensayista y miembro de la Academia Francesa. Entonces vemos que hay algo que ver de todo esto frente a la literatura, la poesía, la parte política, como lo dije, y además él fue presidente de la República de Senegal entre 1960 y 1980. Entonces ahí, para que lo tengamos en cuenta, ya se encuentra en estos momentos muerto. El otro poema, Y aún así me levanto, de Margaret Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou, nacida en San Luis, Missouri, el 4 de abril de 1928, y muere en Winston-Salem, Carolina del Norte, el 28 de mayo de 2014. Fue escritora, poeta, cantante activista por los derechos civiles estadounidenses, una activista muy fuerte dentro de los Estados Unidos. Tomó parte activa del movimiento de los derechos civiles y colaboró estrechamente con figuras tan relevantes como Martin Luther King, Malcolm X. Ahí bastante representativo de todas estas figuras dentro de la resistencia que se hacía en este contexto estadounidense. Bueno, parce, pues espero que eso les dé un indicio de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema bastante delicado, pero lo vamos a afrontar de la manera más respetuosa posible. Y ya hablando de los autores que les hemos traído, ustedes se han dado cuenta que siempre han sido personajes que fueron congruentes con las palabras que plasmaron en sus escritos. Valdría la pena averiguar más acerca de sus biografías. Eso sí serían buenos influencers. Así es, Will, que la gente le saque el rato y conozca a estos autores. Es demasiado importante educarse en todos los ámbitos y que nuestros discursos puedan ser más amplios en la medida en que leamos, estudiemos y nos eduquemos. Bueno, parceros, el encuentro de hoy va a ser más distinto porque vamos a responder las preguntas que nos hicimos el episodio pasado de otra forma. Contales, Will, cómo va la vuelta hoy. Bueno, esta semana justamente salió una entrevista de la bióloga colombiana Brigitte Baptiste, que algunos deben saber de quién les estoy hablando. Es una de las voces más autorizadas del país cuando se trata de hablar del medio ambiente, y quisimos difundir la respuesta de ella cuando se le preguntó acerca de estos procesos ecológicos en Colombia. Bueno, hay que decirle a la audiencia que ella no responde de manera directa a las preguntas que dejamos en el episodio anterior, pero sí habla de la transición energética en Colombia, teniendo en cuenta la adopción de energías alternativas. Vamos a escucharla y seguiremos con las preguntas del episodio anterior. Dale rueda, Will, a la parte de la entrevista de la bióloga, porfa. De una, mi papá, ruédalo. Hacia el interior, de todas maneras, hay una cosa que sí creo que es muy positiva, y es el impulso a la transición energética. Yo creo que Colombia sí está haciendo cosas novedosas y más rápido de lo previsto, digamos, en la adopción de energías alternativas, pero sobre todo porque ahí están grandes conglomerados económicos
atentos a que eso pase. Ahí están las oportunidades de la venta de energía del futuro. Y la empresa que no esté pensando en cambiar petróleo por viento, por sol o energía eléctrica de una fuente por otra, pues sabe que en 20 años no va a tener presencia en la economía. La empresa de carbón que pretenda seguir produciendo el mismo carbón dentro de 30 años, pues está completamente desenfocada, incluso desde el punto de vista financiero, y por eso grandes fondos de inversión ya no están aportando a la economía, digamos, carbonizada. Ese es un aspecto, digamos, de los que hacen que uno diga, le ayudo a pasar la nota. Muy bien, vamos a comentar primero quién es Brigitte Baptiste, para los que no la conozcan. Inicialmente, hay que decir, como lo dijo anteriormente, Will es una de las voces autorizadas en el país cuando se trata de hablar de medio ambiente. Dirigió hace años el Instituto Alexander von Humboldt, dedicado a la conservación e investigación en el terreno de la biodiversidad en Colombia. Pero Brigitte es conocida además por su historia personal, es una de las más reconocibles mujeres transgénero colombianas y de las primeras en cambiar su género en la cédula de identidad. Ella nació como Luis Guillermo, pero cuenta que desde niña supo que no era hombre. Eran otros tiempos y nunca vio como una posibilidad real el cambio de género. Sentía que tenía que cargar con la maldición de sentirse mujer. Eso hay que analizarlo a profundidad. Ella es su posición y por eso estamos expresando todo lo que ella ha mostrado a lo largo de su vida. Todavía con su identidad masculina estudió biología en la Universidad Javeriana, donde luego ha impartido clases por más de 20 años y se graduó en una tesis sobre ecología de la pesca en el Amazonas y ha ganado 2 becas. O sea, es una estudiada y tiene un doctorado honoris causa. Entonces, Brigitte, pues en este caso, estuvo muy activa en el Instituto Humboldt durante mucho tiempo y fue la directora durante más de casi 10 años. Entonces, pues así Brigitte se transformó en un ícono del país, además de ser una de las líderes del medio ambiente, aunque no se considere activista LGBTIQ, aparece constantemente en los medios hablando tanto de los derechos y avances de la comunidad trans como de la preservación de los ecosistemas. Entonces ahí tenemos una amplia descripción de la señora Brigitte Baptiste. Parce, sí, pues me parece muy interesante la respuesta de ella frente a la obligación de las empresas para mantener su economía sólida en el tiempo. El podcast pasado quizás no tuvimos en cuenta los avances que se están llevando a cabo, pero es a partir de una necesidad impulsada de intereses económicos. Ahora vemos cómo los adelantos tecnológicos y la búsqueda por encontrar energías más amigables con el entorno pueden llegar a tener concordancias con la producción, ¿cierto? Finalmente no todo lo que signifique más dinero aumentando la producción industrial contamina. Habría que encontrar ese equilibrio para no afectar la economía mientras no acabemos con los recursos que hoy nos están permitiendo nuestra coexistencia. Claro, Will. De igual forma, recordemos a la audiencia las preguntas que dejamos en el episodio pasado. ¿Es buena la implementación del fracking en Colombia y el mundo? ¿Y qué energías limpias conoce? El día de hoy vamos a responder un poco a estas preguntas. Primero hay que decir que sabiendo el daño que puede hacer el fracking y lo que escuchamos también de Brigitte y la idea de hacer esa transición energética inagotables y más amigables con el medio ambiente, no es buena la implementación de ese tipo de procesos de extracción. Además, el mundo ya está pidiendo un cambio urgente frente a estas explotaciones masivas que se han dado en todo el mundo. Hay recursos que ya se están agotando y tenemos que buscar unas formas de conseguir energía, porque como lo expresa de alguna manera la misma Brigitte, al decir, los empresarios deben pensar económicamente lo que es viable y no, ¿cierto? Sí, Milo, frente a la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué energías limpias conoce? Yo traje unas por aquí. Pues, hay 4 tipos: la solar, la geotérmica, la eólica y la hidroeléctrica. Cada una de ellas corresponde a algún elemento: el fuego, la tierra, el aire y el agua.
Estas son inagotables y abundantes. Entonces me pregunto, ¿habría que metérsela toda para que la industria empiece a depender cuanto antes de ellas? Pues yo creo que sería lo más ideal. No esperar a que el planeta se siga deteriorando de una manera más acelerada, más progresiva. Ese sería un gran respiro para nuestro medio ambiente y los beneficios van a ser en mayor medida para los mismos seres humanos. A quien no le gusta pues vivir en una casa ordenada y limpia, pues yo me imagino que a todos, ¿cierto? Entonces, sí. Pues manos a la obra, pues las generaciones venideras yo creo que nos lo van a agradecer mucho. Claro, mi hermano, de igual forma, esto no quiere decir que estas energías sean del todo amigables, las que vos mencionas, porque en el caso de las hidroeléctricas sabemos las afectaciones que pueden tener el caudal de los ríos y las represas que se hacen. La idea es buscar energías que, como lo dije anteriormente, sean más amigables, pero Will, yo siento como que algo por ahí, ¿no escuchas algo? Suena que el tema de hoy tiene ganas de salir, ¿no escuchas? Sí, hombre. Como que sí, se viene con su rebeldía, todo rebelde, tiene rabia. Deben ser los hermanos de Palenque deseando que hablemos del tema de hoy. Ya están hartos de tanta discriminación. ¡Huepa, Pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Bueno, por ahí toda la Momposina nos habla desde los afros de Colombia con su música. Quisimos empezar con esta bella canción que tiene ese carácter expresivo de la música en relación con lo natural. El Pescador, como se llama este tema, del gran compositor José Benito Barros Palomino, y en la voz de la consagrada Sonia Basanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, gran representante de la música folclórica de la costa caribe. El tema musical incluye la capacidad descriptiva que une la naturaleza con el pescador, y más allá de esto, Will, queríamos traer a la audiencia la canción por lo que representa la música de Totó la Momposina, es relación de lo africano y las comunidades indígenas. Will, contanos ya de una vez, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, mijo, hoy vamos a hablar del racismo, ¿cierto? Un tema bastante polémico, pero vamos a lanzar datos muy interesantes acerca de ese asunto. Para empezar, ¿cierto? ¿Qué es el racismo? Para responder la pregunta, hoy voy a citar a un profesor del Milo, a Néstor Cortés Ochoa, un antropólogo, magíster en educación y doctor en ciencias sociales. Tomaré un apartado de su libro Interculturalidad, Diferencia y Etnoeducación, ¿cierto? La educación como lugar antropológico. Pues la cita se encuentra en la página 61, que por aquí ya la tengo y todo. La voy a buscar, aquí está. Dice así: así las cosas, el racismo sería la discriminación que se practica sobre personas o grupos por exhibir unas diferencias biológicas que, como hemos visto, son más exteriores o fenotípicas que interiores o genotípicas a la conformación corporal humana. Un poco más específicamente, el racismo biológico es una ideología que cree que existen razas biológicamente superiores e inferiores. Por medio de estas construcciones o regímenes de representación emergió como parte de los desarrollos asimétricos del proyecto de la modernidad histórica un racismo en el cual la raza blanca occidental se colocaba en una posición de superioridad espiritual, intelectual y material con respecto de las demás razas del mundo. Bueno, por ahí un saludo al profe que nos deja pues este tipo de temas con su libro, ya lo sacó hace un buen tiempo. Para que lo quiera buscar, ya les dijimos el nombre, es del doctor Néstor Cortés. Bueno, lo que nos cuenta ahí es cómo se ha entendido ese significado de racismo. También hay que decir que en la página 60 él nos dice algo, y ese es el truco de la diferencia. Estamos hablando justamente de esto del racismo, y también quería citar esta parte donde él dice: el truco de la diferencia racial es que simula basarse en diferencias naturales, pero las diferencias arguidas son biológicamente superficiales. El tamaño del cuerpo, el color de la piel, la forma del cabello y los rasgos faciales son simplemente adaptaciones de los grupos humanos a contextos medioambientales diversos. Entonces, la verdad, esto se convierte en un gran problema dentro de la sociedad, porque más allá de un racismo por el color de piel, también existen en nuestro contexto colombiano
un racismo cultural. Esto se evidencia en las acciones discriminatorias que vemos dentro de las diferentes expresiones del lenguaje y tratos que nos damos dentro de nuestro contexto. Nosotros a toda hora nos expresamos de maneras muy complejas, Will, vos has pillado, ¿no? La gente vamos a ver un afro y el simple hecho de decirle negro ya es eso ya es algo complejo, porque realmente usted ¿por qué no le dice blanco pues al otro? ¿Por qué no lo menciono? Ya lo estás diferenciando de ahí, ¿cierto? Compañeros de Café y Carreta, es aquí donde se vuelve importante el tema, porque vemos que en Colombia tenemos un gran problema con esto del racismo como una expresión constante en el lenguaje de todos. Antes éramos un ejemplo, pues se constaba que supuestamente en Colombia no había racismo, porque era muy normal decir que era en Estados Unidos y en Europa y demás, donde se hizo estos procesos de blanqueamiento pues de la población. Pero realmente aquí, Antioquia en su historia realmente siempre se ha caracterizado por ese tipo de asuntos y es algo que hay que tener en cuenta, compañeros. Entonces, entendido esto, me gustaría hablar de esa historia de los afro en Colombia y cómo se entiende en el contexto colombiano. Para esto pondremos una entrevista que se le hizo a Juan de Dios Mosquera, director nacional del movimiento Cimarrón, donde habla de la historia no contada de las comunidades afro en Colombia. Y para tener en cuenta ahí reservamos todos los derechos de autor de la entrevista a Señal Colombia, que la montó en YouTube para para todo aquello que quieran verla, pues, cierto. Entonces dale, Will, corre audio, señor Will. Primero, la historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por esas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio, junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza. Pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente, no eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores, pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos. Parce, la historia habrá que mirarla desde varios puntos de vista, no hay un único relato, siempre serán varios los actores y por ende cada uno de ellos tiene el derecho de hacer visible su narrativa. Aquí, como dice el video, la historia no contada, o sea, un pedazo que se desconoce, y es importante interesarse por los relatos que han sido invisibilizados. La historia debería surgir desde la confrontación y reconciliación de las diferentes perspectivas.
Es necesario tener en cuenta la diversidad en los hechos históricos. Quienes escriben la historia fueron los vencedores. Pero es momento de cambiar esto a manera de reparación. De otra forma, nunca vamos a poder hablar de igualdad, ¿cierto? Como una canción del viejo Bob, del Bob Marley, que hace a partir de un discurso de Haile Selassie en 1963 ante la ONU. El pedazo del discurso dice así: hasta que la filosofía que sostiene que una raza superior y otra inferior sea finalmente y permanentemente desacreditada y abandonada, en todas partes habrá guerra. Y hasta que ya no haya ciudadanos de primera y segunda clase de ninguna nación, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga más importancia que el color de sus ojos, y hasta que los derechos humanos básicos estén igualmente garantizados para todos sin distinción de raza, habrá guerra. Y hasta ese día, el sueño de la paz duradera, la ciudadanía mundial y el gobierno de la moralidad internacional permanecerá como una ilusión fugaz a ser perseguida, pero nunca alcanzada. Ahora en todas partes hay guerra. Fin de la cita. Una ilusión fugaz, Will. Parece muy interesante lo que decís, pero algo que tenemos que tener muy presente es salir de ese concepto de raza. Muchos antropólogos y en las mismas ciencias sociales han entendido que genéticamente y culturalmente no existe algo así como razas. Si vas a hablar de razas, pues solo existe una, y esa es la raza humana. Esto es algo que se ha venido discutiendo y en gran medida se ha llegado al consenso de esa realidad sobre el concepto de raza. Esto lo decimos pues desde estas percepciones de los antropólogos, de las ciencias sociales y demás, porque también hay muchos biólogos que pues son pocos, pero que tienen contradicciones con esto. Pero familia de café y carreta, venga, les explico para que no se me enreden por ahí mucho con este tema que se vuelve un poco complejo. Lo que nos dicen los estudiosos del tema es el hecho de que no existe algo como las razas. Lo que más bien existe es la concentración de distintas etnias. Los historiadores, antropólogos y científicos sociales a menudo describen las razas humanas como una construcción social, prefiriendo en vez del término población, ¿cierto?, al cual se le puede dar una clara definición operacional. El concepto de raza sigue siendo muy utilizado, pero este es usado en el significado cultural de la raza subyacente en las sociedades racistas. El doctor en antropología de la Universidad la Sorbonne de París, José Marín González, nos dice justamente que las razas no existen ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de raza se tratara, hay una sola raza, como lo dije anteriormente, la raza humana. Aquí queda evidenciado el uso tan malo que se le da al concepto, pues desde lo social, que a toda hora hablamos de razas, pues como si fueran perros, como si fueran animales, pues, que se le da al concepto. De igual forma es algo que se ha construido socialmente, entonces la idea es ir construyendo estos nuevos discursos, básicamente de construir. ¿Qué te parece eso, Will? ¿Muy loco todo ese rollo de las razas o qué? Parce, es que siempre lo diferente tiende a ser señalado y clasificado, pero como vemos en este caso, las variaciones a simple vista no son tan significativas, como de nuevo lo decía el discurso de Haile Selassie, hasta que el color de piel no tenga más importancia que el color de los ojos. Color de piel solo es una adaptación que sufrió el cuerpo humano para poder soportar la exposición al sol de acuerdo a la región donde se encontraban los asentamientos. Por eso las personas de África tenían la piel más oscura y la gente que se hallaba cerca de los polos tenían la piel más clara. Pero en realidad es una misma raza pues sobreviviendo y adaptándose a las particularidades de su entorno. Eso es puro Darwin. Y la apariencia de cada uno de nosotros es como un puzzle con diferentes combinaciones. Eso me parece muy fascinante. Es muy común, por ejemplo, que resulten personas de piel oscura en una familia de piel clara, ¿cierto? Porque en las generaciones anteriores hubo un mestizaje. Por ejemplo, en la universidad yo tengo una parcera que es afrocolombiana. Y un saludo ahí para Lola, pues, que yo sé que nos escucha también. Y en estos días me estaba contando que sufría por parte de sus familiares de piel más clara cierta discriminación y se sentía incómoda porque era al interior de su propio hogar, ¿cierto? Pero bueno,
teniendo en cuenta lo anterior, el Mino nos quiere ilustrar acerca de los tipos de racismo según la ACNUR, o sea, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Contanos, pana, ¿cómo es eso? Parce, pues vea. Según la ACNUR, existen 4 tipos de racismo para que lo tengamos en cuenta. Y muchachos, pongamos la atención a esta vuelta que es bien importante. Hay veces no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden en la sociedad y lo vemos como algo muy normal. Prestemos la atención un ratico y analicemos eso, si pasa, si nosotros lo hacemos o qué es lo que sucede. Eso, el racismo es algo que tenemos que ir sacando de nosotros. El otro es un sujeto también de derechos y tenemos que respetarlo tal y como es. Bueno, el primer racismo que se entiende es el racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Esto puede sonar un poco loco para las personas, pero muchas veces creemos que es por el simple hecho de decir, no, es que yo no soy racista, ya con eso ya termino, ¿cierto? Y ya no tengo ningún proceso pues racista, ni hago ese tipo de asuntos. Básicamente, este racismo aversivo es que nosotros comprendamos que muchas veces, a pesar de que nosotros digamos, no, yo no soy racista, yo puedo estar con negros, pero hay gente que ve a un negro, o pues en este caso un afrocolombiano o cualquier tipo de afro de otro país y demás, lo ve y le da asco la comida que él come, o lo mira con desprecio, o no le gusta frecuentar lugares donde hay negros. O sea, ese tipo de cosas lo vemos como un racismo aversivo. Y no solo, salgámonos un poco de que ese racismo solo contra las personas de color diferente, ¿cierto? Que tienen una piel diferente. Esto va también a una cuestión cultural, ¿cierto? Aquí vamos justamente, el segundo racismo es el racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está más basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Esto lo podemos ver justamente en el antisemitismo del nazismo, justamente porque es allí donde se ve que supuestamente existe ese concepto, que no me gusta usarlo, de raza, una raza superior a todas, ¿cierto? Pero eso no es así, ¿cierto? Y eso es un racismo etnocentrista, pensar que este tipo de grupo étnico es superior a los demás. Eso lo vemos mucho en Antioquia muchas veces, ¿cierto? Muy regionalista, Will, ¿cierto? Que sí. Por ahí a toda hora decimos que es que Antioquia es la mejor y Antioquia va para adelante, y obviamente nosotros tenemos cosas muy bellas, pero hay veces hay que mirar que los otros también aportan bastante, desde la costa, desde Boyacá, desde el Amazonas, desde el Putumayo, desde la Guajira, desde la punta de la Guajira hasta Leticia en el Amazonas. Hay un montón de amalgamas culturales que le aportan al proceso colombiano, y aquí nadie es más que nadie para que lo tengan en cuenta. Bueno, el tercero es el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por los derechos al ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. O sea, usted tiene derechos para ciertas cosas, pero no va a tener los mismos derechos míos supuestamente. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. Me hice acordar también que cuando estaba hablando con Lola, ella me decía, incluso me decía así como que yo tengo un amigo, incluso hasta ya lo perdoné, que él me decía, yo tengo parceros pues afro, incluso pues tenía como parcera Lola, pero que no... pero la política de él, o sea, lo que él tenía en su cabeza, imaginario. El imaginario, sí, exacto. El imaginario de él era como que no tener relaciones, ni salir nunca con una persona de afro, pues de un color de piel oscuro. Entonces Lola le decía, no, eso es racismo, entonces se puede como enmarcar. Ese está enmarcado justamente en este tipo de racismo simbólico o el racismo aversivo, ¿cierto? De que decimos muchas veces de que sí, pero no, y le damos derechos a otros y a los demás, pues a mí, y los derechos del otro no son iguales a los míos. Bueno,
Y ya aquí el cuarto es el racismo biológico, es el tipo de racismo menos tolerante, ese es el que todo el mundo dice, uy, ¿cómo así? Pues cuidado con eso, muchachos. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal, eso el blanqueamiento justamente. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho, piensan que deben ser excluidos totalmente, incluso pues por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue llevado a cabo por el régimen nazi, como lo dijimos anteriormente, en los años 30 y 40, considerando la raza aria como una raza pura y superior. Oigan, pues, para que estén muy pendientes de eso, pilas que en ocasiones por el mismo desconocimiento lanzamos comentarios o tomamos actitudes que podrían enmarcarse en algún tipo de racismo. Por eso es que me gusta Café y Carreta. Que cada vez que escuchen un nuevo episodio aprendan algo nuevo y que les sea útil, ¿cierto? Bueno, pues vamos entonces terminando, nos vamos despidiendo porque ya nos pasamos del tiempo. Ya nos fue el tiempo al parecer. Un abrazo para todos, tomémonos un tinto, seamos amigos. Bueno, como lo dice Will, sí, se nos fue el tiempo, así es mi gente bella y pintoresca. Párchese con su cafecito, analice todo lo que decimos. Recuerde que de esa manera se empieza a ser crítico de este platanal tan complejo en el que vivimos. Las preguntas de hoy las dejamos para el final y son las siguientes. ¿Cree que en usted existen ciertos matices racistas por su construcción social? Con esa que ojalá te pongan a pensar bastante. Y la segunda es, ¿y qué podemos hacer para evitar este tipo de racismos en Colombia? Los que mencionamos. Saquen el rato, mis parceros y parceras. Piensen un poco sobre estos temas con el cafecito, la pola y el agüita. Esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en YouTube y Spotify como Café y Carreta. Suscríbanse, compartan y no dejen de escucharnos. Esto fue Café y Carreta.